Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de la Náusea Televisión. El día de hoy me acompaña Rafael de la Garza, Jesús Medina. Queremos tratar un tema pues, que cobró relevancia en las últimas semanas a partir de declaraciones del presidente de la República, en el sentido de, bueno, pasar ahora sí de manera oficial, mediante un decreto, mediante modificaciones legales que no lleguen a rango constitucional, a la Guardia Nacional bajo el control, digamos, de jure de la Secretaría de la Defensa Nacional. Si bien sabemos que hay ciertas condiciones que anticipaban ya ese movimiento, pues bueno, queremos analizar en detalle qué significa. No vamos a entrar directamente al tema de lo que pasó el fin de semana pasado en diversos estados del país, los acontecimientos de violencia, pero sin duda alguna pues tienen que ver con esta situación. Entonces queremos debatir un poco acerca de qué significa la Guardia Nacional, cuál era el proyecto en un inicio, cómo se conforma y evidentemente pues qué significa este movimiento. Sin más, para que nos vayamos rapidito con esta plática, Jesús, una primera introducción, cómo se conformó la Guardia, qué significó en su momento, tiene ya 4 años prácticamente de que se crea la Guardia Nacional. Adelante. Claro, claro, Héctor, gracias. Un saludo a todos los espectadores. Bueno, la Guardia Nacional ha sido uno de los proyectos, digamos, insignia del gobierno de Andrés Manuel, justamente porque atiende uno de los temas más importantes en la agenda pública de cualquier gobierno en México en los últimos 20 años, que es la seguridad pública, ¿no? Si bien nace en mayo de 2019, justamente con la promulgación de esta ley de Guardia Nacional en Diario Oficial de la Federación, y es construida, digamos, en un principio sobre las bases justamente de la Policía Federal, reclutando muchos de sus integrantes y de hecho, sacándole parte del presupuesto, se había construido bajo la idea justamente de un mando civil, ¿no? Que era una de las, incluso de las condiciones que la oposición había puesto para su creación. No obstante, en composición, desde el inicio hemos atendido una abrumadora mayoría de agentes militares, ¿no? Entre sus efectivos, lo cual acarrea una serie de conflictos que ya veíamos justamente con el proceso de militarización también del periodo de Calderón, ¿no? Que es justamente que agentes entrenados para labores militares no tienen la preparación necesaria para hacerse cargo de la seguridad pública, ¿no? Esto porque de la composición, 59,000 de ellos estaban o fueron tomados de la Sedena, 16,000 de ellos de la Secretaría de Marina, en comparación con los 24,000 que fueron integrados a partir de la Policía Federal, ¿no? Esto también generó un turbio manejo de los recursos, pues solo se identificaban 41,000 de estos puestos dentro de las plazas que se habían abierto para la cuestión de la Guardia Nacional. Esto ya ha sido rescatado por otros medios en análisis, dado que están dejándose fuera de este presupuesto a una buena parte de los integrantes de la Guardia Nacional, ¿no? Esto lo que nos dice es que el presupuesto que le ha sido asignado a la Guardia Nacional es mayor, digamos, dado que se está pagando aparte de sus integrantes con presupuestos de otras agencias, ¿no? Eh, Ahora bien, este presupuesto no ha sido poca cosa, ¿no? Ha tenido un incremento considerable en los años de existencia de la Guardia Nacional, dado que pasaron de los 20,000 millones de pesos en 2020 a más de 35,000 millones de pesos en 2022. Estamos hablando de que es una buena parte del erario público el que se está dedicando a justamente esta institución de seguridad pública. Tendríamos que ver cuáles son los alcances que esta ha tenido, si estamos viendo una política pública en materia de seguridad bien pensada y que está reflejando algunos avances, pero tal vez lo podamos ver un poco más adelante, ¿no? Eh, como vemos este escenario desde el inicio mismo de la Guardia Nacional, ha cargado un sinnúmero de irregularidades, pero concretamente en este momento considero, justamente con este intento de que el mando pase de órganos civiles a órganos militares, nos está enfrentando a un entorno muy complejo, ¿no? Que tal vez la pregunta que nos tendríamos que hacer es cuál es el escenario al que nos estamos enfrentando, si esta iniciativa va a pasar o no va a pasar, y en caso de que lo haga, pues cuál es el trasfondo que va a significar para la vida política y pública del país, ¿no? Por aquí lo dejaría por ahora. Jesús, sí, efectivamente, como bien comentas, hay muchos analistas que han señalado que el presupuesto por ejemplo, del Sedena no se ha incrementado de manera significativa en los 4 años de gobierno de López Obrador, e incluso el de la Marina ha bajado,
pero lo cierto es que esta aparente estabilidad en el presupuesto de las Fuerzas Armadas pues, se disfraza con el presupuesto que tiene la Guardia Nacional, ¿no? Había una política de reclutamiento que no se llegó a cumplir, entonces, como bien comentas, la mayor parte de los integrantes de la Fuerza Nacional, de la Guardia Nacional, siguen siendo ex integrantes del ejército y que responden a órdenes, a modos de operar propios de las Fuerzas Armadas. Entonces, más allá de que entremos a debate precisamente de qué significa este anuncio, de que si va a pasar o no la modificación que proponga el presidente, no tenemos claro cómo va a ser todavía, si va a ser nada más un decreto como los que ha publicado anteriormente, o si van a intentar hacer una reforma solamente a la ley de la Guardia Nacional sin tocar la Constitución. Pero bueno, más allá de eso, yo quisiera, digamos, pensar un poquito en cuál es el papel en teoría de la Guardia Nacional, más allá de las consideraciones que podemos hacer respecto al caso concreto de México, pensar un poquito en, digamos, cuál es el diseño de la política de seguridad en México. Hay un debate respecto a que si seguridad interna, seguridad pública, seguridad nacional, por supuesto, pero yo quisiera decir nada más que el papel de las Fuerzas Armadas, digamos, no nos vamos a ir hasta los años de la Guerra Sucia o de la mal llamada Guerra Sucia, pero pensar que al menos desde 1994, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, a partir de la reconfiguración a esto que llamamos neoliberalismo, las Fuerzas Armadas empiezan a jugar un papel esencial en el control del territorio en términos de combatir la insurgencia, en términos poco a poco se van trasladando esas funciones hacia el combate contra el narcotráfico o eso que entendemos como narcotráfico y delincuencia organizada. Pero lo cierto es que las Fuerzas Armadas pues, tienen una visión que es, por lógica, evidentemente, es una visión militarista, punitiva, y no es una visión, no puede ser una visión de seguridad civil, como era la idea de las Guardias Nacionales. La teoría, o al menos lo que expertos en este terreno decían, es que es necesaria una fuerza intermedia, una fuerza que no sea una policía local y que no sean fuerzas federales de seguridad militares, sino una fuerza intermedia que precisamente aproveche las estructuras que tienen las Fuerzas Armadas, que rebase por los controles locales, territoriales que tienen las policías estatales, municipales, que sabemos que por un sinnúmero de cuestiones están rebasadas, tanto en términos operativos como en términos, por supuesto, de corrupción y lo que ello implica de vínculos con grupos del crimen. Entonces, la idea es crear un cuerpo de seguridad nacional que esté, digamos, entre el ejército y las policías nacionales, precisamente para ejercer estas labores de protección ciudadana, si ustedes quieren. Habremos de decir que la Guardia Nacional no es el primer intento que se hace de ello. El primero es la Policía Federal, que nosotros tuvimos ocasión de ver cómo entró en operación en la UNAM, prácticamente, en la huelga de la UNAM en el 99. Posteriormente se fue recomponiendo ese cuerpo. Hubo el intento, el sexenio de Peña Nieto, de crear un cuerpo similar, la famosa gendarmería. No llegó a más. En este sexenio, desde el principio, con un acuerdo más o menos general entre varias de las fuerzas políticas en el Congreso y, por supuesto, en otras áreas, se llegó a promulgar esta ley de la Guardia Nacional que indicaba que en 5 años, cuando mucho, es decir, quedan más o menos 500 días, estaba yo viendo por ahí una cuenta, en 5 años tenía que pasar por completo a un mando civil. Lo cierto es que vemos que no se dan atisbos en ese sentido y que la Guardia Nacional va a permanecer militarizada como empezó efectivamente en un principio. Ahora, nada más decir, bueno, entonces llevamos prácticamente 4 años de gobierno de la Cuarta Transformación y lo que vemos es que no hay una política de seguridad concreta. Sabemos que los efectivos de la Guardia Nacional han seguido aumentando, pero si vemos su actuar en el terreno, lo cierto es que no tienen un diagnóstico concreto de cómo actuar, no tienen políticas concretas, están prácticamente realizando labores de patrullaje en ciertas zonas, porque hay zonas a las que no entra la Guardia Nacional. Entonces yo lo que creo que hay que atender es que desafortunadamente no vimos una política real más allá de crear un cuerpo más que si pasa a la Sedena, que si se queda en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Independientemente de eso, lo cierto es que no vimos movimientos claros para diagnosticar el problema y mucho menos para resolverlo. Entonces, yo pues lo dejaría en teoría. La idea es que un cuerpo como la Guardia Nacional puede ser efectivamente para contextos como el mexicano, como el colombiano, como otros países que han implementado policías de este tipo, puede ser una salida ante policías locales que son inoperantes y sin entrar en una militarización directa. Lo cierto es que no ha operado como en teoría debería operar. Y bueno, creo que ese es, en términos concretos, muchas de la problemática del 4T pasa por esta situación, ¿no? Diagnóstico fallido, una buena idea, si ustedes quieren, pero con una mala implementación, tan solo por no ir más lejos, el caso de las farmacias similares. Si ahora las quitan, pues está bien en cierto punto, pero lo cierto es que no hay una política concreta que resuelva el problema que están solucionando ese tipo de consultorios. Entonces, por poner un ejemplo burdo, si ustedes quieren,
pero creo que esa es la situación con la política de seguridad. Rafa, ¿qué abonaríamos en ese sentido? Sí, mira, concuerdo con algunas de las cuestiones. ¿No tiene una política de seguridad la 4T? Sí, sí, claro que la tiene. Se llama militarización, por favor. Ahora, que sea efectiva o no, es otra cosa, pero no podemos decir que no la tiene. Claro que la tiene y es muy clara. Ahora bien, yo quisiera ponerlo desde esta perspectiva, a ver el problema, que es un problema que empieza básicamente con el cambio de modelo económico al modelo neoliberal. Es evidente que estas reformas neoliberales iban a generar enorme descontento y enormes conflictos. Entonces, normalmente se piensa que la política de seguridad está dirigida a la contención del narcotráfico, y no es así. Está dirigida a la contención de las revueltas, de las rebeliones, de las movilizaciones de gente que está sufriendo, ¿sí? No solamente por las cuestiones económicas, que todos, que más o menos nos tocan a todos, sino también por las cuestiones básicamente del narcotráfico y del impacto que tiene, sobre todo en zonas, ¿sí?, cercanas a enclaves mineros o en zonas con recursos naturales, como madera, etcétera, y que básicamente están siendo explotadas por encima de la ley. Y esto tiene un enorme impacto en una enorme cantidad de comunidades. Entonces, en realidad, toda esta propuesta, ¿sí?, de seguridad, en mi opinión, viene de atrás, viene de un cambio de modelo con el fin de la Guerra Fría, en donde la seguridad nacional va a dejar de estar orientada hacia un enemigo externo para orientarse a un enemigo interno. Sí, Aguilar Sincer, cuando pasó por el CISEN en los años de Cedillo y un poquito antes con pues, Salinas, pues de lo que se trataba era de modificar el modelo para que el enemigo no está afuera, el enemigo está adentro. ¿Sí? Y entonces todo eso empieza básicamente con las policías militares, policías militarizadas que se estrenan con Cedillo en 99, como bien mencionabas tú, en, en Ciudad Universitaria, ¿no? Y entonces ahí es donde se ve claramente que la idea de la militarización o de las policías tiene que ver con la contención del descontento social generado por todos estos cambios de modelos. Sí, sin duda que el gobierno nos apunta hacia el narcotráfico, ¿sí? Porque es lo más visible, pero en realidad la propuesta es, ¿sí?, la contención del descontento social y frente a una constitución que prohíbe que las policías sean militares y que el ejército se meta en policías, es precisamente por lo que sale la propuesta de Fox, incluso de Cedillo, pero sobre todo de Fox y con Calderón. Es decir, necesitamos policías más eficaces para la contención del crimen, ¿no? Y como la Constitución nos prohíbe que sea el ejército el que haga esto, entonces lo que vamos a hacer es crear una policía, ¿sí?, que en un principio, porque pues tenemos que formarla y todo este, ¿no?, discursito chafa, pues vamos a meter militares, ¿no? Y las armas también van a ser de los militares. Ah, pero eso sí, vamos a poner un candado para que la policía sea dirigida por un civil. O sea, en realidad el problema era que la Constitución sigue siendo la piedra en el zapato del proyecto, ¿sí? Entonces, estas policías, la seguridad pública y todo, ¿no?, la formación, la creación de escuelas de policías, etcétera, los 5 años famosos, en realidad lo que ocultaban era el hecho de que era como un camino alterno frente a la imposibilidad de hacerlo legal y constitucionalmente. Recordemos que incluso el ejército, una vez que se metió con Calderón, demandaba seguridad jurídica, en el sentido de que la Constitución la amparara porque la Constitución, porque estaba básicamente por encima de la Constitución y los milicos lo sabían, tanto como los miembros del gobierno lo sabían. Y sabían que ese impedimento podía generar una ola de amparos y una ola de juicios contra los militares. Los militares estaban curando en salud, de alguna manera. ¿Sí? Esa demanda sigue presente hasta hoy. Y tomando en cuenta que si ya nos quejábamos de la alianza entre Calderón y el ejército por ser así ya perversa, hombre, pues con la 4T ya ni para qué decir, ¿no? Ya ahora sí que, ¿no? No hay manera de ocultarlo.
¿no? Y entonces, pues ya si entramos con el gobierno de la 4T, pues lo que vemos es que, ¿no? En este pragmatismo del presidente de la República, pues dijo, miren, ya, vamos a legislar y vamos a hacer que definitivamente esto sea militarizado y ya nos quitamos de problemas. No va a pasar la ley, eso ya se lo sabemos, lo sabe el presidente, lo sabemos todo. Y entonces están pensando en un decreto, están pensando en modificar algunas palabras de la ley, ¿no? Para poder ahí meter un diablito, como quien dice, y echarlo a andar, ¿sí? Guardando las apariencias, ¿sí? Pero a final de cuentas, afortunadamente, la Constitución sigue ahí y la admisión del ejército y de la policía están claramente demarcadas y bueno, en realidad lo que están haciendo aquí es tratar de legalizar algo que ha estado funcionando de manera ilegal, de manera anticonstitucional, ¿no? Entonces, eso, digamos, habrá que tenerlo presente y esto en realidad a mucha gente le confunde, ¿no? Es que el presidente desde 2012 declaró, incluso en 2006, critica, ¿sí? La entrada del ejército a labores de seguridad. Ahí están las declaraciones, no me pida que las busque, búsquelas, si no me cree, búsquelas. Ahí están. Ayer en Twitter sale un tweet de una persona que saca unos documentos de la embajada americana que se envían a Estados Unidos, en donde el embajador de los años, creo que de Calderón, sí, comenta que hablando con Andrés Manuel dice, no, la solución es el ejército. Sí, la solución es el ejército porque, y aquí es donde, no, ahí está el documento de lo que dice el embajador. Habrá que poner, hacia el embajador tampoco es una perita en dulce, digo, es que dice el embajador está en un papel, pero puede ser mentira. Pero en todo caso, además de demostrar, de recoger esta impresión, no, esta propuesta o esta idea, mejor dicho, del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea incluso que el argumento es que los civiles, ¿cómo les diré? Pues somos más fáciles de corromper que los milicos. Imagínense. ¿Sí? Y guardo este detallito para la segunda parte, porque a mí me interesa sobre todo, ¿sí? Discutir una distinción que los propios personeros de la 4T plantearon para disculpar a su señor presidente, a nuestro señor presidente, que es que no es lo mismo militarización que militarismo, ¿no? Y entonces dices, será, bueno, pues para empezar hay que ver qué significa o qué significa para ellos las dos palabritas estas, ¿no? Pero precisamente volviendo a lo que decía el presidente, si no somos los capaces los civiles de mantener la seguridad pública en el Estado, si solamente es el ejército, no solamente por su capacidad de fuego y su entrenamiento, sino sobre todo porque pues son como superiores, ¿no? Como que, ¿no? Incorruptibles, leales, ¿no? Pues básicamente esta distinción, este planteamiento, sí, abona precisamente a la distinción de militarización y militarismo que me gustaría discutir en la segunda parte, sí, pero vamos, a final de cuentas, toda esta propuesta que está haciendo el presidente de la República hoy no es nueva, como lo mencionan ustedes, viene de atrás, está muy en consonancia con la política de seguridad continental del Departamento de Estado y del Pentágono en Estados Unidos y por lo tanto no es una discusión entre partidos y esto que quede claro. Todos los partidos están de acuerdo en lo mismo, que la única manera es que el ejército sea el que se ocupe de esto. Y pues no sé, a lo mejor una de esas, hombre, como para que me echen la mano ahí con un cursito, pues ¿por qué no revisamos todas las atrocidades y todas las perversiones históricas del ejército mexicano de los 50 para acá? Ya no nos vamos a ir, ¿no? Al porfiriato, no, con la acordada y todo, no, de los 50 para acá del siglo XX, ¿no? O si me apura usted desde el salvaje asesinato de Rubén Jaramillo y luego pues seguimos con el 68 y la guerra sucia y dele para adelante. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible, sí, que se piense que una institución con esas tradiciones, con esa historia, esté por encima, sí, en términos morales, que los civiles? Híjoles, en fin, yo ahí lo dejaría para empezar ahorita.
Bueno, y en cierto punto vamos por el mismo camino, es decir, efectivamente la política es de militarización, pero eso quiere decir que la única política de seguridad que hay en México está pensada en términos de seguridad nacional, con lo que ello implica para el control territorial y para el control de la población. No hay, insisto, no hay una política de seguridad pública, así como no la ha habido en sexenios anteriores. En ese sentido, coincidimos completamente. Entonces, la Guardia Nacional, sabemos que este movimiento legal no va a pasar, se va a quedar exactamente igual que la PFP y no va a servir para lo que tenía que servir, que era precisamente para servir de enlace y para empezar a generar ahí sí una política de seguridad pública, que no militar, que no nacional. Entonces, sí, efectivamente, Petro tan solo ayer estaba anunciando Petro en Colombia que se iba a retirar al ejército de esas labores, pero la diferencia precisamente es que llevan un proceso de paz de unos años que de una u otra manera ha sacado a relucir todo eso que sí cometió el ejército de Colombia, que aquí no lo sabemos, o que ha quedado oculto, o que se ha querido seguir escondiendo. Tan solo tuvimos el acto nefasto de hace unos días, de hace unos meses, en el que evidentemente se está lavando la cara a un ejército que, bueno, los soldados rasos de los 70 son los que hoy están comandando esa fuerza, pero bueno, Jesús. Sí, no, claro. Creo que es importante dos cuestiones que habían planteado. Primero tú, Héctor, con la cuestión de que busca que pase ya como tal en la ley, ¿no? De jure este control a los militares por parte de la Guardia Nacional. Y en segundo lugar, la cuestión de la supuesta incorruptibilidad, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque, bueno, hemos atendido a que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel, el ejército se ha visto fortalecido, no solo políticamente, sino económicamente, justamente con ser el centro de buena parte de los proyectos de Andrés Manuel, ¿no? Obviamente algunas secciones del Tren Maya, algunas cuestiones justamente con el nuevo aeropuerto, ¿no? Felipe Ángeles, la repartición de las vacunas de COVID y sobre todo el control de las aduanas y de los puertos. En este caso, las aduanas para la Secretaría de Defensa Nacional y los puertos para la Secretaría de Marina, lo cual no es poca cosa. Justamente Andrés Manuel lo plantea ahí evocando una historia de mediados del siglo XX en el que controlar una aduana es un negociazo, ¿no? Y también mucho poder y que justamente por eso se pone en manos del ejército, ¿no? Porque ellos son, pues, patriotas, obviamente, son incorruptibles y ellos serían incapaces de hacer negocios políticos o de ocupar su poder político que es duro, no el de un partido, no el de las alianzas. Ellos tienen las armas, punto. Eso es más que claro y ellos tienen el control político y lo han tenido durante buena parte de la historia de México. Entonces, ¿por qué lo planteo? Justamente porque pase o no el decreto, digo, la propuesta, hagan un decreto o no. Lo cierto es que de facto la Guardia Nacional es controlada militarmente. Y para esto quería recuperar algo que Animal Político había sacado a inicios del año, en el que se habló, bueno, hicieron algunas entrevistas con algunos ex agentes de la Policía Federal, que tampoco vamos a sentir mucha pena por lo que ahora voy a comentarles, porque tampoco son una perita en dulce, pero señalaban que justamente lo estaban empezando a desplazar dentro de los bandos de la Guardia Nacional, e incluso los estaban haciendo capacitar al vapor a agentes que venían directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional para controlar las carreteras federales y los aeropuertos. Se hablaba en enero del control en 2 estados, completamente y parcialmente en 5 más, y se hablaba de que esto era la segunda fase de 4 que se estaban planteando para que el control de todas las carreteras y aeropuertos a nivel nacional cayera en manos de personal militar directamente. Por supuesto, adscrito a la Guardia Nacional, pero a fin de cuentas, mandos militares con sus prácticas y sus usos y costumbres, digámoslo así, ¿no? Sustituyendo justamente a los ex policías federales, a los cuales se les hacía ir a capacitaciones, se les hacía ir a reuniones inmediatas para buscarles una excusa para correrlos o para desplazarlos de las zonas que estaban controlando, ¿no? Y esto es importante porque, en efecto, una de las principales críticas que Andrés Manuel hizo y que buena parte de la población hacía al periodo de Calderón y todavía el de Peña Nieto era justamente el poder que el ejército estaba teniendo, ¿no? Buena parte de quienes apoyaron a Andrés Manuel López Obrador de forma un tanto tal vez ingenua o con un dejo de esperanza de esclarecimiento de actos como el de Ayotzinapa, en esta reunión, digamos, en este evento que tuvo para conmemorar a los reprimidos,
nos dimos cuenta claramente de con quién está Andrés Manuel. No es con las organizaciones que reclaman que se esclarezcan los crímenes del ejército, es con el ejército. Y eso lo vemos en la desfachatez que tuvo de invitar a los militares a este evento y en decir que se iba a hacer un monumento también a los caídos que eran militares. Entonces, como bien decía Rafa, la política está clara y se ponga en papel o no, lo cierto es que de facto el ejército está acumulando un gran poder y eso en la historia de México creo que nos ha dejado claro que nunca ha sido positivo, ¿no? Con más allá de los miles de errores que las autoridades civiles tengan, creo que a nadie le conviene que una autoridad militar que incluso, como bien lo señalaba, está por fuera de la ley en muchos casos, no se les puede auditar en muchos casos cuestiones económicas, cosa que sí se puede hacer a mandos civiles, eh, eh, no nos conviene, digamos, a nadie, ¿no? Y ya para cerrar esto un poquito también, creo que va también de la mano de la cuestión de la inteligencia, ¿no? Se hablaba mucho de esto de quitar el CISEN, dejar de hacer espionaje, etcétera. Pues la inteligencia militar sigue existiendo y al menos al CISEN se le podía, al estar dentro de la Secretaría de Gobernación, se le podía pedir un poco de cuentas, que las entregaran era otra cosa, pero digamos, había forma de llegar a ver qué es lo que están espiando y a quiénes están espiando. Yo no sé quién va a tener la capacidad, tanto legal como de poder, para pedirle cuentas a la inteligencia militar de a quiénes están espiando y a quiénes están vigilando. Y a quiénes, para quiénes está planteando el control de las carreteras, a quién no quieren dejar moverse. Al narcotráfico, creo que si eso es lo que querían, pues no lo están logrando, ¿no? Entonces, creo que por ahí lo dejaría, ¿no? ¿Qué riesgos nos va a acarrear esto? Sí, perdón, un paréntesis. A mí me parece un oxímoron hablar de inteligencia militar, pero bueno, pues nomás para. No, nomás digo, pues sí, porque No, esa precisamente ese broma es el nunca me ha punto. gustado. Si te fijas, en la ley, en el decreto, las actividades que va a empezar o que ya estaba haciendo de facto, pero que quieren legalizar, son las actividades típicas de un ministerio público. No pueden investigar a cualquiera. ¿Sí? Labores de todo tipo, espionaje, seguimiento, teléfonos, todo, ¿sí? Y no necesariamente y exclusivamente para los narcotraficantes, sino para toda la población civil. Entonces, eso es muy grave, ¿sí? No estamos en contra, o sea, de hecho, el sistema liberal funciona con una inteligencia civil a cargo del presidente de la República y de la Secretaría de Gobernación en este caso, y la inteligencia militar, que insisto, tiene que ver más con cuestiones, o tenía en el antiguo modelo con las cuestiones de una probable invasión, o etcétera, etcétera. Pero con la caída del muro de Berlín y toda la caída o la transformación de la Guerra Fría, porque no ha desaparecido, pues de alguna manera dijeron, no, pues ahora como ya el comunismo no es problema, entonces pues ahora lo que hay que ver es el problema adentro, ¿no? Y entonces, pues básicamente lo que quieren es que el ejército tenga, como bien dice Jesús, enorme discrecionalidad. Si ya nos cuesta trabajo que un ministerio público, o una policía o un agente del ministerio público diga lo que, ¿no? Lo que está haciendo y qué es lo que. Imagínense a un general, ¿no? Imagínense a la Armada, es prácticamente imposible, ¿sí? Entonces aquí, más allá del poder económico que está teniendo, lo que preocupa es que básicamente ahora, sí, desde el nivel municipal hasta el nivel nacional, los que van a hacer ese tipo de labores van a ser los militares. Y entonces, bueno, pues eso, pero bueno, perdón, Héctor. No, de acuerdo, sigamos peloteando. O sea, decían, por ejemplo, el titular de la Guardia Nacional entre el 94 y el 99 estuvo efectivamente en el CISEN. Es que no nos digan que es una Fuerza Nacional completamente renovada, porque el personal es el mismo, desafortunadamente, y las lógicas son las mismas. Y efectivamente, como bien comentas, después de estos cambios que se dan con la entrada del neoliberalismo, no entremos a debate sobre el concepto, pues de lo que se trata, no solo en México, es una política de seguridad que se inicia muchos años antes atrás, incluso desde Ronald Reagan, con la famosa guerra contra el narco, que responde a lógicas de militarización por todos lados y con lo que ello conlleva en términos de recursos para Fuerzas Armadas, para, por supuesto, empresas armamentísticas, bien decían al principio, pues se combate al crimen organizado o al crimen desorganizado o al que ustedes quieran con armas de alto calibre. Entonces es un mito de que los cárteles tengan el poder efectivo de hacer frente a las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que la lógica tampoco es
detener ese problema, porque sabemos que nos estancamos por lo alto en homicidios, en secuestros, etcétera, etcétera. Pero insisto, no hay políticas concretas en términos de seguridad civil. Lo que se está haciendo es continuar con una política de militarización que llevamos viendo al menos por 30 años, sin que vaya a haber cambios significativos al respecto. Yo creo que eso es lo lamentable, más allá de que eh, podamos simpatizar todavía cada vez menos con el gobierno de la Cuarta Transformación frente a otras alternativas, pero lo cierto es que pues, cada vez nos damos cuenta de que no da para más. Y por supuesto que si López Obrador, con todo el arrastre que tiene, con los famosos 30 millones de votos, siendo el segundo presidente más popular del mundo y demás, cosas que se suelen decir, si López Obrador no pudo hacer cambios significativos en ese sentido, olvidémonos de cambios más profundos, cuando este se supondría que tendría que haber sido el primer sexenio de transición hacia algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, pensar un poquito por ahí, entramos si quieres ahorita a la cuestión de Sí, militarización o militarismo, ya para ir cerrando, pero sí. bueno, lo cierto es que decía Jesús, citando animal político, que a ver si no le llueve por citar animal político, pues que me llueva a mí también por citar al CIDE. 70, más de 70 funciones son las que en el periodo de López Obrador, 70 funciones civiles se han pasado al mando militar. Yo en algún momento al principio del sexenio escribí, yo no veo estrictamente mal y me puedo explicar que ciertas labores que se realizaban en el ámbito civil las realiza ahora el ejército. Que se ponga a construir, pues mira, me parece francamente algo relevante. Ahora, que se le dé el control completo de todos los aeropuertos, con lo que ello implica en términos de ingresos, de las aduanas, de los réditos del Tren Maya, bueno, es otra cuestión porque esos cotos de poder, díganme ustedes cuándo van a regresar al ámbito civil, pues va a estar complicado. Y esa es la Mira, cuestión precisamente. sí, Héctor, de hecho ahorita, porque en las redes, y sobre todo en Twitter, yo estaba viendo comentarios que pues son interesantes. Por ejemplo, uno de ellos, un crítico de la Cuarta T decía, pues es que yo le digo a los cuates de Morena, pero es que eso es muy peligroso, ya empezó con Calderón, y entonces dice que le responde, ¿no? No, no, pero es que no es lo mismo Calderón que AMLO, agarra la onda, o sea, pues Calderón, ya sabes, ¿no? El comandante, etcétera. Pues la cabecita de algodón, pues es prácticamente un apóstol de la democracia. Y entonces dice, y yo le respondía, sí, pero Andrés Manuel ya se va, ¿o qué? ¿Piensa que se va a quedar 20 años más? Ya se va, él ya se va. ¿Y qué va a La pasar? falta de Entonces, transformaciones profundas, la falta de transformaciones profundas nos dicen que inevitablemente el comandante Borolas 2.0 va a regresar, no va a ser en el 24, probablemente no en el 30, pero ¿qué vamos a hacer cuando regrese? Porque va a regresar no, precisamente ante la inoperancia de la 4T, que vamos a hacer con un presidente que tenga unas Fuerzas Armadas tan empoderadas, válgase el uso del término, con todos los recursos que no, tienen y sobre todo, y lo señalaba hace rato, sin ningún mecanismo de fiscalización, de no, rendición de cuentas y olvídese ¿qué de qué va a controles hacer la jurídicos. derecha con un ejército así cuando esté en el poder? Esa es la pregunta, digo yo. Pues. Pero mira, hay otro elemento también, volviendo a Twitter, de este sí es un cuate que bueno, se hace llamar Sergio Brown, y Sergio Brown básicamente lo que dice es que, no, pocos esperaban que después del triunfo de AMLO en 2018 se virara al militarismo, ¿sí? Pero además, dice, AMLO le transfiere parte de su capital político a una institución que para su mecha, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer con ese capital político? Porque, vamos, ciudadano, cualquier ciudadano de a pie sabe cómo se mueve y se maneja el ejército con la mayor impunidad, desfachatez. Sí, no hay. Todos sabemos el desprecio que los militares sienten por los civiles. Por favor, esto es, vamos, si no lo estoy inventando, usted lo puede ver en cualquier conversación donde haya militares. ¿Sí? Esta idea de superioridad moral, ¿sí? Es precisamente el punto clave para entender la distinción entre militarización y militarismo. Porque Pedro Miguel, ¿no? Una persona que me parece rescatable de estos ideólogos, por decirlo de alguna manera, de Morena, decía, no, pero es que agarren la onda, no es militarismo, es militarización. ¿No? Pero entonces, bueno, yo aquí, Héctor, tú tenías ahí una definición que habías puesto ahí, que habías compartido sobre militarismo, porque este ismo ya habla de ideología, de un proyecto, de algo que, ¿no? Que está en el horizonte y que mueve el timón, ¿no? La militarización, efectivamente, pues podríamos decir, en términos simples y llanos, que es, pues, que el ejército ocupa espacios que antes tradicionalmente
principalmente ocupaban los civiles. Muy bien, hasta ahí vamos bien, que también podemos criticar. Pero si ya hablamos de militarismo, ¿no? Que es lo que a Pedro Miguel le parece exagerado, pues es precisamente lo que estamos comentando aquí, lo que yo comentaba en la primera sección. Es decir, si creemos en una superioridad en términos de lealtad, de entrenamiento, de moral de los militares. Y para muestra un botón, ¿quiénes son los capos y los principales mandones de los escuadrones de la muerte y de los paramilitares y de los... Son exmilitares, señores, y lo sabemos desde hace 30 años. Y no un soldadito raso o un sargento, no, un oficial especializado en el ejército estadounidense que ahora trabaja para el narco, en comunicaciones, en explosivos, en cuestiones de manejo de tortura y psicología. Usted dígame en qué no están. Sí, entonces no se sostiene la idea de una superioridad porque lo que hemos estado viendo es que por encima de que ganan una enorme cantidad de dinero estos oficiales del ejército, porque no es lo mismo lo que gana un soldado raso, que también gana bien y tiene derechos que no tiene la mayoría de los trabajadores en este país, sí, no es suficiente y entonces se van con el narco porque les pagan más. ¿Sí? Así de simple. Es una ley de mercado. Y entonces, ¿dónde está el honor y la lealtad a la patria? Yo no la veo, sinceramente. Yo no la veo. Sin mencionar, no, ¿se acuerdan de Gutiérrez Rebollo? Hasta en una película salió Gutiérrez Rebollo. El zar del narcotráfico, ¿sí? Beneficiaba a unos y se fregaba a otros y mientras tanto se embolsaba dinero. Eso está en una película que se llama Traffic, que ya nadie se acuerda, ¿no? Michael Douglas, ¿no? Ganador del Oscar, era uno de los actores, ¿no? Véala usted, porque está basado en hechos reales, que fue Gutiérrez Rebollo y el escándalo, ¿no? Con el escándalo Cienfuegos, pues aunque lo hayan liberado, sabemos. Vea la actitud de Cienfuegos en las entrevistas que le hacen en los 43. A mis soldados, ustedes no los van a interrogar, son mis soldados. O sea, ¿y qué es eso? Eso no es un espíritu constitucional, institucional, es un espíritu de cuerpo, ¿sí? Típico del ejército, tal vez solamente la iglesia se le compare, ¿sí? Y eso están por encima. Entonces, bueno, pues, digo yo, aquí yo creo que la distinción es importante. Entonces, yo ya más o menos planteé lo que es militarización, pero ¿y militarismo? Héctor, que nos habías pasado, ¿te acuerdas? ¿Cuál era la La cuestión fuente? es que es un artículo de Michael Chamberlain, es un defensor de derechos humanos, trabaja en varias organizaciones. Luego ponemos el link del artículo por acá abajo, pero bueno, la idea es esa. La militarización, como bien dices, es el despliegue territorial de Fuerzas Armadas, mientras que el militarismo tiene que ver con lo que ya has comentado, con resaltar virtudes militares por encima de las civiles. Esta creencia explica que el gobierno federal haya transferido al menos 70 funciones civiles a las Fuerzas Armadas y consecuentemente está convencido de tener razón y por el bien del pueblo se desista de cumplir la Constitución. Ahora, lo cierto es que entre militarismo y militarización, pues es entre cáncer de hígado o cáncer de riñón, pues es exactamente, No, una cosa, para dónde correr. una cosa lleva a la otra. Así de Sí, da la simple, mano, ¿no? de acuerdo, Sí, sí. es que pues la cerveza por sí misma no emborracha, pues sí, pero si le tomas, pues lo que va a pasar es que vas a caer en la borracha. O sea, entonces, si tú Sí, sigues pues, cediendo espacios civiles a los militares, pues poco a poco va a permear, porque vienen los grandes desfiles. Si tú vas a Sudamérica, donde hay una tradición militarista, ahí sí, perdón, un militarismo acendrado desde los años 70, clave y una de las fiestas populares de estos países, yo en primera instancia te puedo decir de Chile, son las paradas militares, donde incluso los generales y almirantes desfilan. Y la gente, ¿no? Admirada, adorando los uniformes, el despliegue de... Entonces, esto es precisamente lo que en México no existía. Salían el 20 de noviembre o el 16 de septiembre y se acabó de regreso a sus cuarteles. ¿Sí? Ahora no, ahora los vemos todos los días en la calle, ahora los vemos en publicidad, en spots publicitarios pagados por nosotros, lo vemos poniendo vacunas, los vemos, usted dígame, salvando animales de los humedales. Usted diga, ¿dónde está? Y no es solo viéndolo, es también en medios, o sea, porque yo considero que sí es una labor
incluso ideológica. O sea, sí estamos atendiendo a una reivindicación del ejército de forma abierta y directa, no solo en spots del gobierno, sino en la cultura popular. Lo veíamos en el periodo de Calderón, a pesar de que el país era un infierno en muchas zonas, había este enaltecimiento, sobre todo de algunos sectores de la juventud, hacia el narcotráfico, ¿no? Hacia el narcotraficante, lo que era hacer eso, ¿no? En canciones, etcétera. Pues ahora vemos que lo que antes era visto como los que no pueden con los narcos, los chafas, los que no sirven para nada, ahora son enaltecidos, recuperando incluso las imágenes de una milicia moderna, porque ya no son nada más los de verde, que muchos se burlaban, sobre todo cuando iba a hacer tu servicio militar. Pues si está de mi pelo y está más moreno que yo, de forma racista y clasista, por supuesto, ¿cómo este va a tener poder sobre mí? No, ahora los que te sacan es a los que parecen gringos y traen un uniforme más acorde a lo que estamos acostumbrados a ver en las películas de Hollywood y en los videojuegos de guerra, y que impone a la población respeto y admiración en muchos casos. Sonríen a la cámara, sonríen. Ya quisiera que me sonrieran a mí en los retenes en las carreteras federales, ¿no? O dices, pues ahí no sonríen, ¿no? Ya no digas, ¿no? O sea, sí, Exacto. de acuerdo, Jesús, tienes toda la razón. Es una revitalización de la figura del ejército que se había quemado con buena parte de la población durante el periodo de Calderón y de Peña Nieto, ¿no? Y que, como con muchas de las instituciones, Andrés Manuel revitalizó en un 2x3, con su figura mesiánica, ¿no? Con esa No podemos dejar de señalar, transferencia de poder político, sí, efectivamente. pero no podemos dejar de señalar que efectivamente, y no vamos a negar que sí hay un cambio en la forma de utilizar a las Fuerzas Armadas. Por eso no estamos hablando en sí, el programa no es del Ejército, sino de la Guardia Nacional. Pero sí, sí tenemos que reconocer que hay un cambio, digamos, relativo en la forma de utilizar a las Fuerzas Armadas, precisamente porque la política de combate al crimen organizado sí es distinta, es decir, no es, o no era, al menos hasta el mes pasado, no era una política de confronte directo con estos grupos. Entonces, no quiere decir que se hayan extinguido por completo las violaciones a derechos humanos, pero sí es cierto que hay una reducción significativa. Ahora, eso no quita el hecho de que los militares, como bien comentan ustedes, pues cada vez están retomando más poder, se les está lavando la cara. Eso ya lo hemos visto en el pasado, es decir, digamos, después del periodo de la Guerra Sucia, al ejército se le lavó la cara mediante el famoso DN3, y el ejército era una de las instituciones más reconocidas públicamente precisamente porque no hacía labores propias de un ejército, hacía labores propias de los civiles, de protección civil. El famoso distintivo que todos hemos visto amarillo que traen los militares es un distintivo de protección civil. Ahora, la cuestión es que la Guardia Nacional no debió ser nunca, o la intención no era nunca ser un cuerpo de carácter militar, sino un cuerpo que efectivamente se vinculara con las policías locales, con las policías de proximidad, para generar políticas de seguridad civiles, políticas de seguridad ciudadanas, no políticas de seguridad que reproduzcan el esquema que hemos viendo los últimos años y que desafortunadamente pues ya vimos que ese es el que va a continuar. Entonces, yo para ir cerrando, al menos de mi parte, yo lo que lamento es, y lo comentaba yo también en un programa anterior, Morena de la noche a la mañana pasó a controlar más de la mitad del país en términos de gobiernos estatales. Lo que eso hubiera significado en términos de poder establecer una política concreta. Tienes razón, Rafa, existe la política de militarización en los términos que lo hemos comentado, pero en los términos de una seguridad ciudadana, de garantizar el control sobre aquellos lugares a los que el Estado ya no llega, porque sí es cierto que hay lugares en los que el Estado ya no llega, esos movimientos, esos pasos se tuvieron que haber dado en los primeros 3 o 4 años de este sexenio. No los vimos, no los vamos a ver, y olvídense el sexenio que viene con quien llegue. Entonces, yo lamento profundamente eso, independientemente de que si ahora el ejército me va a revisar en los aeropuertos, yo no vuelo, así como dirían los memes. Entonces, no digo que no sea importante, pero lo más lamentable es que políticas de seguridad ciudadanas, civiles, no las hay y la criminalidad se ha estancado por lo alto. Entonces, en ese sentido es donde yo creo que habría que, pues, ya no digo pensar mucho porque ya no hay mucho para dónde correr, pero reclamárselo cuando toque, a quien le toque, en el momento en el que toque. Ya la dejo, cierren ustedes la mesa. Jesús, tu cierre. No, bueno, solo eso, ¿no? Estar atentos y conscientes de lo que esto significa, ¿no? Se le criticaron estas políticas a otros presidentes, se le tienen que hacer también a ¿no? Y tal vez justamente eso, ¿no? Si lo que la gente hizo votando por Andrés Manuel era buscar un cambio, pues ejercer la presión, o sea, hacer la crítica hacia el líder no es traicionarlo, eso tiene que quedar claro, ¿no? Y si lo que se busca es
argumentar que Andrés Manuel no tiene la capacidad para hacerle frente a estos poderes, porque se meterían problemas, porque, por etcétera, pues bueno, entonces la presión social siempre ayuda. Los movimientos son los que generan los cambios. Entonces, si lo que se quiere es que el presidente haga lo que decía hace 6 años y lo que decía hace 12 años, pues entonces eso, la presión para que se dé el giro a la izquierda y no a la derecha como parece que se está haciendo. Sí, sí, Jesús. Mira, No, yo también, y dejar, perdón, y dejar de sí, pensar en el presidente, es una persona y las personas no cambian las cosas, las estructuras son las que cambian. Claro que eh, incide, pero dejar de exacto, pensar en el presidente y en que si politiza y que la sí, mañanera y que sí. enemigo, es No, sin duda que él irrelevante. tiene parte de, pero esto es una cuestión estructural en términos de un modelo económico que necesita un aparato de contención, ¿no? Acorde con el enorme conflicto social que genera, ¿no? Esto, por supuesto, claro. Yo nada más quiero señalar que efectivamente ha sido la derecha, sobre todo la derecha, ¿no? Derecha y demás, ¿no? Y Claudios y X y demás, la que ha estado criticando esto, ¿sí? Y entonces, pues a lo mejor usted, querido usuario, ha de pensar, no, pues esto seguramente está... No, como bien lo dijo Jesús, o sea, nosotros, nuestra labor es básicamente pues, tratar de dar elementos de reflexión a los ciudadanos desde nuestra perspectiva. ¿Sí? Y que es el estudio de la sociedad y de lo que tenemos haciendo muchos años. Entonces, pues, es que eso abona a la derecha, ¿no? Es que eso es discurso de la derecha. Pues es que si nos quedamos callados, les vamos a dejar la crítica nada más a la derecha. Y con todo respeto, la derecha no es una crítica, es simplemente una descalificación con fines políticos y económicos. A mí no me va a llegar nada por decir lo que estoy diciendo. No, yo no espero eso, yo también creo que los compañeros tampoco. Pero es evidente, ¿sí? Que esta política, efectivamente, ¿sí? Debería seguir lo que la Constitución nos dice, ¿sí? Que es, yo creo que los civiles podemos resolver el problema. Para muestra un botón, ¿sí? Las policías comunitarias, ¿sí? ¿Sí? Y incluso autodefensas, aunque hay una distinción ahí importante, no es lo mismo autodefensa que policía comunitaria, han sido muy efectivas y son civiles sin armamento del ejército en muchos de los casos, con escopetas, con pistolas. ¿Y por qué han sido eficaces? Porque trabajan de manera común, porque están de acuerdo en el mantenimiento del orden, porque es la vida de sus comunidades y de sus familias de las que depende, ¿sí? Entonces es obvio, ¿sí? Que son efectivos, son eficaces. Yo creo que esa es una respuesta que el Estado mexicano no quiere. De hecho, ¿quién desarma a las policías comunitarias? ¿Quién los encarcela? El ejército. Y la gente ha dicho una y otra vez, vayan por los malosos, ¿por qué vienen por nosotros? Ahí están, si están los retenes ahí, ¿por qué no van y los detienen? Lo dice la gente. Pero es la gente de campo que nadie quiere escuchar, que para mucha gente no vale nada. Y son los que nos están dando un ejemplo de que los civiles podemos organizarnos y podemos detener a bandas armadas sin ningún problema. Incluso se puede detener, ¿no? Cualquier problema. ¿Por qué? Porque al final no es el ejército la solución del problema. Sin duda que un Estado moderno necesita de unas fuerzas armadas. ¿Pero para qué? El punto es para qué, ¿sí? Para hacer labores de civiles, para imponernos esta visión de que el militar es un personaje superior a cualquier civil. A mí me parece muy grave, ¿es así? Eso es lo que me preocupa, porque ese es el camino más corto al fascismo, o a lo que podrían llamar posfascismo, o como le llame, ¿no? Pues, insisto, y la otra es, ¿de qué va a ser capaz un gobierno de derecha con un ejército así? ¿Sí? Eso es algo que, porque pues, Andrés Manuel no es para siempre. No, no, pero tenemos otros 6 años porque va a ganar Morena, pero no va a ser Andrés Manuel. ¿Sí? Entonces, pues probablemente lo único que distingue a Andrés Manuel de los presidentes que vengan es precisamente esos 30 millones de votos. Y es por eso que tal vez el ejército no pueda pasar por encima a él, pero y a alguien que no tenga esa legitimidad. Esa es la pregunta. Entonces, bueno, pues estaremos atentos. Yo por mi parte, pues le agradezco a los compas y
pues ya nada más, Héctor, para que cierres la cortina. Muchas gracias a ambos. La derecha, si algo le interesa a la derecha es mantener el status quo como lo está manteniendo esta administración, afortunadamente. Gracias a quienes nos acompañaron, gracias a ustedes. Recuerden seguir apoyando el canal, compartir por ahí el contenido, un like al video y nos vemos en la próxima. Gracias.